Así las cosas. Son las 8 de la mañana, con 7 votos a favor, 4 en contra. El órgano electoral, el INE, desechó la solicitud de pérdida del registro del Partido Verde Ecologista de México, que se indicó al final que el conjunto de actos ilícitos en los que el Verde incurrió a lo largo de estos meses y por los que pagó multas no puso en riesgo ni el sistema democrático ni al Estado constitucional. Y tenemos en la línea telefónica al consejero del INE, Ciro Murayama, quien nos platica qué ocurrió en estas sesiones y la médula de la discusión. Consejero, le agradezco la llamada. Buenos días. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Lo escuchamos, consejero. ¿Cuál fue, digamos, el momento más álgido de la discusión y en qué había, digamos, discrepancias? Bueno, creo que fue una discusión entre consejeros bastante ecuánime, ordenada, sin sobresaltos, no así con algunos de los actores políticos, pero el centro del asunto no fue discutir si el Verde había violado o no la ley reiteradamente, porque de hecho nosotros mismos lo hemos venido sancionando a lo largo de los últimos meses por actos que tienen como común denominador la intención de este partido de posicionarse ilegítimamente ante la opinión pública para obtener un rédito electoral, que le fuera bien en las votaciones a través de estarse anunciando en el cine, con anuncios de sus legisladores, con mucha publicidad en la vía pública, incluso antes de que iniciaran las campañas, etcétera. Entonces nosotros y el tribunal, tanto el INE como el Tribunal Electoral, le fuimos imponiendo multas económicas precisamente, que es a través de lo cual participa, es decir, la equidad en la contienda se les garantiza a los actores políticos a través de darles financiamiento y acceso a los medios masivos de comunicación. Básicamente las sanciones fueron económicas. Oiga, ¿Qué era lo que discutíamos? Dígame. No lo escucho. Estas faltas son suficientes para aplicar la pena máxima, digámoslo, el equivalente a la pena de muerte en el sistema electoral, que es ordenar la pérdida de registro de un partido. Algunos consideramos que no. En mi caso, más allá de estas faltas que cometió el Verde, me parece que no hemos agotado todavía las sanciones, el catálogo de sanciones que contempla la propia legislación, y me parece que en un Estado democrático, para aplicar la última pena, primero hay que recorrer gradualmente las demás. ¿Qué otras penas prevé nuestra legislación antes del retiro del partido? Por ejemplo, retirarle el acceso a radio y televisión. Eso no ha ocurrido. Desde mi punto de vista, como más allá de quienes formen parte del partido, son ciudadanos que tienen derechos fundamentales, es decir, derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, en particular el derecho a la libre asociación. Retirar un derecho humano es una medida que un Estado democrático debe tomar en extremo, como última, cuando ya no queda nada más que hacer. Es como cerrar un periódico, sería algo muy delicado. Por eso no se puede hacer a la ligera. Y si tú tienes otras sanciones que aplicar antes de llegar a eso y eres un Estado garantista, lo tienes que hacer. Entonces, yo no creo que se trate de exculpar al Partido Verde. El Partido Verde no es imprescindible para el pluralismo, hay más partidos, pero lo que sí es imprescindible es que el Estado mexicano no cometa actos que lo alejen de respetar las garantías fundamentales. Y creo que eso es lo que se hizo. Ciro, una pregunta. La ley es muy clara, más allá de lo que yo o tú o cualquier otra persona puede interpretar. Dice que el registro se puede retirar si se incumplen de manera grave y sistemática la normatividad electoral. Lo sistemático quedaba más que probado que las violaciones del Partido Verde eran sistemáticas. Para ustedes, ¿qué entienden por grave? Esa es la pregunta. Mira, hay distintos tipos de gravedad en la propia legislación, hay gravedad ordinaria, en fin. Lo que a mí me parece es que los sistemas democráticos deben de aplicar las penas extremas cuando esté en riesgo el propio sistema democrático. Nosotros discutimos algunos casos, no por importar contextos distintos, pero sí para señalar que México ya
ha firmado tratados internacionales, convenios que lo obligan a recorrer toda la ruta del garantismo. Y si nosotros vemos cuándo se retira un partido político en Alemania, por ejemplo, por ser un partido xenófobo o tratar de revivir al nazismo, o cuando hay partidos que son marcas electorales de organizaciones terroristas. Afortunadamente no estamos en eso, pero lo que quiero referir es cuándo aplicas tu medida extrema, cuándo es esa gravedad para aplicar la pena máxima. Pues cuando esté en riesgo el sistema democrático. Aquí tuvimos un partido que hizo trampa y no quiso desaparecer las elecciones, quiso beneficiarse ilegítimamente de ellas, y tampoco le fue tan bien. El Partido Verde pasó de ser la cuarta, la quinta. Pero eso es irrelevante. Es irrelevante cómo le fue. No, no es irrelevante. Sí, porque entonces, yo, o sea, bueno, aquí no... Usted, de acuerdo, si no me deja desarrollar el argumento, de acuerdo, dígame. No, o sea, lo único que digo es que yo puedo violar la ley de manera grave y tener buenos resultados o malos resultados. Eso es completamente irrelevante. La pregunta es, los partidos políticos van a poder en próximas elecciones seguir violando de esta misma forma, como lo hizo el Verde, la ley, porque no están poniendo en riesgo la democracia para ustedes. No, en ningún momento hemos dicho que esto sea un banderazo a violar la ley. De hecho, el Partido Verde tiene sanciones por 600 millones de pesos, es decir, casi 2 años de financiamiento para su sostenimiento. Es una conducta que le ha salido muy cara al Partido Verde, y usted tiene razón en una cosa: no depende del resultado que haya obtenido para atenuar la conducta del propio partido. Lo que digo es que es importante ver que el sistema democrático está en pie a pesar del Partido Verde, porque afortunadamente tenemos un sistema que no se cae a la primera en términos de que se vulneran los derechos de los demás partidos, se les atropella. Lo que quiero decir es que el sistema democrático en México es lo suficientemente fuerte o no es tan débil como para verse visto en riesgo, y que por eso la medida extrema que puede aplicar un Estado para retirar derechos fundamentales no se debió de aplicar. Cuando se aplica una decisión como cerrar un medio de comunicación, cuando se vulneran los derechos fundamentales, cuando hay que retirarlos, es porque no queda de otra. Y hoy sí nos quedaba de otra. Todavía hay sanciones que aplicarle al Partido Verde antes de llegar a la pena máxima. El Estado democrático toma las decisiones, aplica la pena máxima cuando no le queda de otra, y nuestro propio catálogo de sanciones nos da todavía sanciones que aplicar que no hemos recorrido. Por eso digo yo que debemos de respetar lo que nuestra Constitución dice. En su artículo primero, desde 2011, obliga a todas las autoridades del Estado mexicano a dar prioridad, primacía frente a cualquier otra decisión a los derechos fundamentales. Y el bloque de derechos fundamentales en México no solo son los que están ya en la Constitución, sino en todos los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito. El garantismo para las autoridades del Estado ya no es un capricho, no es una opción teórica, es una obligación. Por eso la pena máxima debería de aplicarse cuando ya no quedara de otra. Como sí queda de otra, tenemos que ser pues muy respetuosos de lo que la Constitución nos obliga a hacer. Recordamos a nuestra audiencia que platicamos que el Instituto Nacional Electoral rechazó una petición ciudadana para quitar el registro al Partido Verde, y tuvieron una discusión sobre qué implicaría quitar el registro al Partido Verde, y platicamos con el consejero del INE, Ciro Murayama. Consejero, en este, digamos, catálogo de sanciones, nos platicaba que, por ejemplo, una sanción extrema sería quitar tiempos de radio y televisión, pero me gustaría hablar de las multas. ¿Cómo se establece el monto de las multas? Sí, esto depende de la gravedad de las propias multas, de las propias faltas, perdóneme. Y, por ejemplo, el hecho de haber continuado, cuando nosotros el 31 de diciembre en una reunión de la Comisión de Quejas decretamos que tenían que retirarse los conocidos cineminutos, estos anuncios que pasaban del Verde cuando uno iba al cine. Y el partido no obedeció, siguió y desacató a la autoridad. Bueno, ahí lo que hicimos fue aplicar
una sanción del 300% del monto involucrado en la compra de esos cineminutos, 200% la sanción inicial más un 100% por dolo, porque el partido dolosamente desoyó a la autoridad electoral. Hay otros casos donde se le sanciona con el 100% del gasto que haya incurrido, es decir, caso por caso se va determinando cuál es la falta. Por otra parte, nosotros decidimos que en el Consejo General que las multas fueran cobradas de inmediato. ¿Para qué? Esto para evitar que si el partido está cometiendo infracciones a la actual contienda electoral, en esta propia contienda pague lo que está haciendo. Sin embargo, todos los partidos, todos, incluido PRD, Morena, en fin, recurrieron esa decisión nuestra para que las multas se paguen hasta que el tribunal se pronuncie. El tribunal les dio la razón y bueno, entonces ahora el Verde estará pagando, y todos los partidos que han sido sancionados en materia de fiscalización por distintas cosas, están pagando hasta que la decisión esté en firme. De todas maneras, hay ya alrededor de 200 millones de pesos que están firmes y que ya se están retirando al Partido Verde. Quiero decir que es el primer partido en la historia del modelo constitucional actual de sistema de partidos, que empezó en 1996, cuando se decretó la autonomía del IFE. Ocurrió por primera vez en esta historia que un partido se quedara con 0 pesos de financiamiento, y eso es el Partido Verde desde el mes de abril. Así que pues las sanciones se están aplicando. Hay quien dice, esto es una señal de impunidad. No, impunidad es cuando una acción, cuando una violación a la ley queda sin castigo. Y todas las violaciones que se analizaron en la sesión del miércoles habían sido previamente sancionadas. Sí, pero lo que sí queda en impunidad es, o de menos, no discutido a fondo, es el tema de la gravedad. Y repito, yo como cualquier partido... Se discutió ampliamente, y lo que... ahí está la versión estenográfica, sí. Está el propio proyecto de resolución que analiza la gravedad. Entonces, desde mi punto de vista, se puede documentar que eso sí fue discutido y analizado. Sí, claro. Lo que quiero decirte es que cualquier partido político puede empezar a violar la ley de la forma en que lo hizo el Partido Verde, empezar a escalar en este catálogo de sanciones, y cuando le queden 2 o 3 por cumplir, pues hay pararle y hasta ahí llega. Y lo que tendríamos son partidos políticos que lo que no creen es en las mismas leyes que ellos mismos ponen para contender al poder, y entonces se llega al poder violando la ley como si el fin último fuera llegar al poder como sea. Ese es el mensaje que es grave, me parece, que manda el INE en este caso. Yo difiero totalmente el razonamiento que usted está haciendo. No creo que los partidos políticos consideren que es una buena estrategia parecerse al Verde. Bueno, pues... y todos serán sancionados. No creo que haya un partido que cómodamente piense en quedarse sin financiamiento 2 años después de haber caído en las preferencias de los ciudadanos, de no haber ganado un solo distrito. Es decir, no me parece una conducta emulable. Consejero Murayama, por último, me gustaría quitarle un minuto para que platicara sobre el análisis de, digamos, de la actuación electoral el pasado 7 de junio, en términos de violaciones en municipios y en estados. Bueno, tuvimos una jornada electoral que se desarrolló en un contexto inédito. Es la primera vez, fue la primera vez en un siglo de la historia de este país que estuvo en riesgo la celebración de elecciones en todo el territorio. O sea, hubo lugares en donde las cosas se fueron configurando con mucha dificultad, en particular en algunos distritos de Oaxaca, y finalmente se pudieron instalar casillas en los 300 distritos. Hay 300 diputados electos que han recibido su constancia de mayoría. Fue a través del voto como se decidió quién llegará a los puestos de representación y a los puestos de gobierno, incluso en estados con una situación tan delicada como la de Guerrero. Fueron los votos y no decisiones desde el centro del país los que definieron quién va a gobernar esa entidad, de tal manera que el hecho de que haya subido la participación electoral respecto a otras elecciones intermedias, es la participación más copiosa en elecciones intermedias en lo que va del siglo, me parece
señal de que la vía democrática es la única que tiene legitimidad y viabilidad para definir quién ocupa los puestos de gobierno. Y no es un dato menor, porque en la historia de la humanidad la disputa por el poder ha estado siempre, pero la disputa por el poder solo no es violenta y no implica derramamiento de sangre cuando es a través de las elecciones. Este procedimiento es el que garantiza eso. En nuestro país hay múltiples problemas, la pobreza y la desigualdad, ahí están desde hace mucho tiempo, y ahora le hemos sumado pues todo este contexto de inseguridad y de violencia criminal. Creo que el hecho de que no le sumáramos la violencia política a este contexto de por sí delicado, pues es un acierto, es un balón de oxígeno para que la sociedad mexicana pueda plantearse resolver sus demás problemas. Así que frente a toda esa complejidad, yo lo que subrayaría es la disposición de muchos miles de mexicanos de, a pesar del descrédito de los partidos políticos, cumplir con su deber cívico de ir e instalar una casilla, dedicar todo su domingo a recibir los votos de sus vecinos, de contarlos y de llevarlos a las oficinas de las autoridades electorales para que se sumaran a los cómputos de votos, y por supuesto pues a los muchos millones de mexicanos que también acudieron a las urnas. Creo que tuvimos ahí una demostración de civismo que pues no conviene menospreciar. Muchas gracias, consejero Ciro Murayama. Él es consejero del Instituto Nacional Electoral. Nos dicen así las cosas: más allá de las faltas que cometió el Partido Verde, no se han agotado las sanciones. Muchas gracias, buenos días. Gracias a ustedes, muy buen día. Buen día. Va a cobrar un tiro libre directo. Deportes con Francisco Javier.